Dust cuelga en el aire sobre un camino de tierra que atraviesa bajos muros de adobe. Cabras rebuscan entre los desechos al borde del camino. En algún lugar cercano, un canal de agua murmura suavemente. Este es Teherán, no la ciudad de 12 millones de habitantes que conoces hoy, sino una aldea tan pequeña que la mayoría de los eruditos medievales apenas se molestaron en mencionarla, donde hoy se alzan autopistas de 12 carriles y torres de cristal. Antes había campos de trigo, pequeños huertos y el sonido de una aldea despertando antes del amanecer. El año es aproximadamente 1100 DC. Apenas 5 kilómetros al sur se encuentra Rayy, una de las grandes ciudades antiguas de Persia, una metrópolis con raíces de la época romana, un lugar que los geógrafos árabes llamaban una de las maravillas de Oriente. Teherán, en cambio, ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas de esta época. Rayy era la capital del corazón occidental del Imperio Selyúcida. Sus bazares comerciaban seda, cerámica y trabajos en metal a lo largo de rutas que se extendían desde China hasta el Mediterráneo. Teherán vivía a la sombra de Rayy, tanto literal como económicamente. Era, en el mejor de los casos, un asentamiento satélite. Entonces, ¿quiénes vivían realmente en el Teherán temprano? El registro histórico es escaso. Los geógrafos medievales lo mencionan brevemente, sobre todo como un lugar conocido por sus viviendas subterráneas. Ibn Rushd, escribiendo en el siglo X, describió a los habitantes de Teherán viviendo parcialmente bajo tierra, en fosas excavadas por debajo del nivel del suelo, para escapar tanto del calor del verano como del frío del invierno. Era una arquitectura práctica, no un símbolo de pobreza. Las habitaciones subterráneas permanecían frescas durante los veranos de 35 grados Celsius y aislaban del frío de las heladas invernales. La misma técnica aparece en toda Persia central. Para los habitantes de Teherán, era una adaptación inteligente al clima continental de la meseta. El agua lo definía todo. Teherán se asentaba sobre un acuífero subterráneo natural, una de las razones por las que existía. Los Qanats, los antiguos acueductos subterráneos persas, transportaban agua desde las faldas de los montes Albors directamente hasta el asentamiento. Estas maravillas de la ingeniería ya tenían miles de años, cuando el Teherán medieval aún era joven. La aldea cultivaba trigo, cebada y hortalizas en terrazas irrigadas. Huertos de moreras, nogales y granados se extendían junto a los canales de agua. Las moreras cumplían una doble función. Sus frutos servían de alimento y sus hojas alimentaban a los gusanos de seda. Incluso un asentamiento pequeño podía participar en la economía de la ruta de la seda mediante la producción de seda. La alimentación diaria era sencilla. Pan plano horneado sobre una plancha convexa de barro llamada saj, guisos de lentejas y hierbas, frutas secas, yogur y suero fermentado. La carne, principalmente de cordero, aparecía en los días festivos o cuando se sacrificaba un animal antes del invierno. Para la mayoría de las familias, era una dieta rica en fibra y baja en grasa por pura necesidad. Hacia el año 1100 DC, los turcos selyúcidas controlaban toda esta región. El gran Imperio Selyúcida se extendía desde Asia Central hasta Anatolia. Rayy era administrada como un importante centro provincial. Teherán, demasiado pequeña para gobernarse por sí sola, simplemente pagaba tributos grano, ganado y mano de obra a quien quiera que controlara Rayy. Para los habitantes de Teherán, esa autoridad política era lejana, pero real. Los recaudadores de impuestos llegaban según la temporada. En ocasiones, los hombres eran reclutados para trabajar en la infraestructura de Rayy, caminos, murallas y obras de irrigación. La relación entre la aldea y la ciudad era extractiva. La aldea producía, la ciudad consumía. El Islam era la religión de esta región desde las conquistas árabes del siglo VII, 400 años antes de nuestro periodo. Para el año 1100 DC, estaba completamente integrado en la vida cotidiana. Los horarios de oración marcaban el ritmo del día. La mezquita local,
Incluso en una aldea tan pequeña como Teherán, era el centro de la vida comunitaria. Las divisiones sociales en una aldea de este tamaño eran reales, pero limitadas. Un terrateniente local podía controlar los huertos y campos circundantes bajo un sistema de icta, una forma de concesión feudal de tierras otorgada por la administración selyúcida. Debajo de ellos estaban los agricultores arrendatarios, que entregaban una parte de su cosecha. Más abajo estaban los jornaleros sin tierras, los trabajadores temporales y los esclavos. Este último grupo no era raro en la sociedad islámica medieval, aunque el trato que recibían variaba considerablemente. La esperanza de vida en una aldea persa medieval probablemente rondaba, en promedio, entre los 30 y tantos años. Esta cifra estaba fuertemente reducida por la altísima mortalidad infantil. Aproximadamente, la mitad de los niños no sobrevivía hasta la edad adulta. La disentería, las infecciones respiratorias y las lesiones causadas por el trabajo agrícola eran las principales causas de muerte. Rayy contaba con médicos formados en la tradición médica galénico-islámica, pero Teherán no tenía ninguno. En el año 1220 d.C., todo cambió. Los ejércitos mongoles de Genghis Khan irrumpieron en Persia. Rayy, la gran ciudad y poderosa vecina de Teherán, fue destruida. Según los cronistas medievales, su población fue masacrada. La ciudad que había dominado esta región durante milenios quedó reducida a escombros. Los refugiados de Rayy inundaron las aldeas cercanas, incluida Teherán. Los sobrevivientes de una de las ciudades más grandes de Persia de repente necesitaban alimento, refugio y seguridad. Teherán, pequeña y poco destacada, había sobrevivido precisamente porque no valía la pena saquearla. Ahora, ese anonimato se había convertido en una ventaja. Esta fue la primera expansión de Teherán. No fue planificada ni buscada. Fue el resultado de una catástrofe ocurrida en otro lugar. Artesanos, eruditos, comerciantes y administradores provenientes de Rayy se establecieron en Teherán y sus alrededores. Una aldea comenzó, lenta y dolorosamente, a convertirse en algo más. Las evidencias sugieren que Teherán ya contaba con un modesto bazar en el siglo XIII, puestos de mercado dedicados al comercio agrícola local, a los comerciantes viajeros y los peregrinos que se desplazaban entre los dispersos asentamientos de la meseta. No eran los grandes mercados cubiertos de Rayy, pero sí un núcleo comercial en funcionamiento. Donde hoy se encuentra el Gran Bazar de Teherán, uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo, alguna vez solo hubo puestos abiertos sobre el polvo, un puñado de comerciantes y el sonido de una aldea creciendo poco a poco. Un detalle que aparece repetidamente en los relatos medievales es la reputación de Teherán por su independencia e incluso por su desafío a la autoridad. Ibn Battuta, durante su viaje por Persia en el siglo XIV, describió asentamientos de esta región cuyos habitantes eran conocidos por resistir el poder externo. Los historiadores debaten cuánto de esto se aplicaba específicamente a Teherán, pero el patrón coincide con el de una aldea que había sobrevivido manteniéndose fuera del foco de atención. Durante los 3 siglos siguientes, Teherán creció lentamente. Pasó por el dominio de dinastías sucesivas, los Ilkhanes, los Timúridas y los Ak-Koyunlu. Cada una trajo gobernantes distintos, impuestos diferentes y nuevas dificultades. La ubicación de Teherán, al pie de los montes Alborz, cerca de importantes rutas de este a oeste y con un suministro confiable de agua, le permitió mantenerse viable a través de cada transición. En 1553, el Shah safávida Tahmasp I eligió Teherán como terreno de caza real y ordenó construir una muralla y un bazar a su alrededor. Este fue el primer gran acto de inversión estatal en Teherán. Una aldea que había sobrevivido gracias a su anonimato, ahora comenzaba a atraer la atención de la realeza. La muralla, de aproximadamente 6 kilómetros de circunferencia,
encerraba a una población que probablemente aún no superaba las 15.000 personas. Pero Teherán todavía no era la capital, lo era Isfahán. Teherán era una ciudad secundaria dentro de la jerarquía safávida, útil por sus terrenos de caza y por su posición estratégica para proteger las rutas del norte. Su verdadero ascenso llegaría después, mucho después. En 1796, cuando la dinastía Kayar eligió Teherán como la sede de su nuevo imperio. Hoy, al estar de pie en el casco antiguo de Teherán, hace falta un verdadero esfuerzo para imaginar la aldea que alguna vez existió debajo de la ciudad. Pero sigue ahí, en las capas arqueológicas bajo el palacio de Golestán, en los canales de Qanats que todavía se encuentran cartografiados bajo las calles, y en las vistas de las montañas que permanecen prácticamente sin cambios desde hace 1000 años. La historia de Teherán, antes de convertirse en capital, es la historia de cómo la geografía, el agua y el anonimato pueden proteger un lugar. Rayy era magnífica, y Rayy desapareció. Teherán era insignificante, y Teherán terminó convirtiéndose en una capital de 12 millones de habitantes. A veces, sobrevivir es una forma de éxito en sí misma. Si quieres saber qué ciudad antigua visitaremos la próxima vez, déjala en los comentarios. Y si este viaje te pareció interesante, dale me gusta y suscríbete. Nos ayudas mucho más de lo que imaginas. Como siempre, nos vemos en el pasado.